Estados Unidos selecciona 7 valles del hidrógeno que recibirán hasta 7.000 millones de dólares en ayudas para fomentar el desarrollo del hidrógeno bajo en emisiones. Estas iniciativas cubrirán desde la producción hasta el consumo, pasando por supuesto por el transporte, algo fundamental para la implantación a gran escala de este vector energético. De esto hablaremos en el episodio de hoy, pero centrado sobre todo en el caso español y europeo, donde como vemos nos tenemos que poner ya las pilas para competir con la clara determinación americana. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Hoy en el podcast del hidrógeno contamos con Jesús Gil, director de hidrógeno en Enagás, dentro de la Dirección General de Transición Energética. Jesús, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Bryce y Javier. Muchísimas gracias por habernos invitado a participar en este podcast, que lógicamente para nosotros es un placer poder compartir esta mañana con vosotros. Buenos días, Jesús, un lujo tenerte aquí con nosotros y en primer lugar nos gustaría que te presentaras, tanto a ti como a Enagas y en particular a esa división de hidrógeno de la que formas parte. Muy bien, pues nada, mi nombre, como ha dicho Bryce, es Jesús Manuel Gil. Soy el director de hidrógeno dentro de lo que es la Dirección General de Transición Energética. Y bueno, sobre mi responsabilidad, pues cae ahora mismo todo el desarrollo y la promoción de lo que será la futura red troncal de infraestructuras de hidrógeno española. Y bueno, pues dentro de lo que es el ámbito de la transición energética, pues estamos lógicamente muy focalizados en todo lo que es la catálisis de esas infraestructuras y que esas infraestructuras en el 2030 sean una realidad. Llevo 25 años en la compañía, he pasado básicamente por todas las áreas técnicas, diría yo, de la compañía, y en estos últimos 6 años muy focalizado sobre todo en el desarrollo de los gases renovables y estos 2 últimos años sobre todo en el desarrollo y la promoción, como digo, de esas infraestructuras de red troncal que esperemos que a su vez formen parte de la infraestructura de red troncal europea de hidrógeno. Ahora hablaremos de esa red troncal de hidrógeno tanto a nivel español como a nivel europeo, pero primero nos gustaría conocer cuál es la visión de España, de Enagas, perdón, para el hidrógeno en el contexto de la transición energética y la lucha contra el cambio climático que estamos viviendo. Muy bien, bueno, como sabéis todos, Enagas es el transportista único de la red troncal y gestor técnico del sistema gasista español y además es el gestor de la plataforma de garantías de origen de todo el gas renovable, por mandato en este caso, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Nosotros llevamos impulsando el desarrollo de los gases renovables, de las moléculas renovables y más concretamente del hidrógeno, pues yo diría desde hace ya más de 6-7 años. Iniciamos esta andadura con una primera reflexión estratégica dentro de lo que es la compañía, de sus propias actividades para conseguir reducir nuestra huella de actividad, nuestro impacto en huella de carbono de actividad al 2040 y prácticamente convertirnos en emisiones cero en esa fecha como objetivo estratégico, y además empezamos a reflexionar en una visión más a medio y largo plazo de cuál podía ser el futuro de una compañía como Enagas, que se dedica fundamentalmente al transporte de energía, en este caso en forma de molécula. Y bueno, pues lógicamente los gases renovables es, digamos, la segunda juventud de una compañía como Enagas. Evidentemente, si la política de descarbonización europea nos lleva a que esos objetivos de descarbonización a 2050 con una condición de net cero para toda la Unión Europea es importante para todos los Estados miembros, pues para una compañía como Enagas que se dedica al transporte de energía y en este caso
energía de origen fósil, pues esa transformación tenía que formar parte también de nuestra estrategia. Y como digo, hace 5 o 6 años empezamos a trabajar en todo el desarrollo de los gases renovables, hemos ido avanzando en el tiempo y bueno, pues actualmente para nosotros el hidrógeno es una de las estrategias fundamentales que tenemos para el desarrollo de infraestructura, tanto porque lo recoge así el documento de la Comisión Europea REPowerEU, donde, como bien sabéis, habla de 20 millones de toneladas de hidrógeno al 2030, de los cuales al menos 10 millones de toneladas deberían de ser de autogeneración en Europa. También cita esos 5 corredores de hidrógeno, entre los cuales está el Southwest Corridor, en el que estaríamos nosotros, España, conectando el sur de Europa con norte y centro de Europa, incluyendo también a futuro interconexiones, en este caso con el continente africano, ¿vale? Y en ese sentido, lógicamente, la red de infraestructuras de hidrógeno ha de jugar un papel muy relevante para conectar grandes polos de producción con grandes polos de demanda. Y en ese sentido, pues todo el trabajo que está haciendo Enagás, cuando ya el hidrógeno pasa a un carácter, digamos, de vector energético, toma la calidad de vector energético, pues es importante que las infraestructuras que van a dar soporte y seguridad de suministro a esa energía, pues se desarrollen con una visión muy sistémica y que sobre todo buscando la condición de mejorar los costes, el coste-beneficio, y que sea la solución más competitiva para poder hacer llegar esta nueva energía a todos los futuros usuarios. Yo creo que has ido dejando píldoras, Jesús, de mis futuras preguntas, porque la primera es lo que has dicho, ¿no? Parece que la Unión Europea nos ha puesto unos deberes bastante intensos a toda la industria, pues ahí a los consumidores ya se ha empezado a fijar cuotas, a los productores se les ha puesto también, o se les está empezando a poner esa seguridad de una demanda encima de la mesa. Y sobre todo el hidrógeno, todos lo sabemos y lo has dicho, cuando empezamos a hablar del hidrógeno como un vector energético, a nadie se le escapa, ¿no? Que esto se tiene que transportar y se tiene también que almacenar en cierta manera. Sobre todo cuando sabemos que 10 millones van a ser de producción doméstica, pero otros 10 millones van a tener que venir de diversos lugares, como puede ser, por ejemplo, África o como puede ser también el este de Europa. Aquí, vosotros como transportistas de energía de toda la vida, también te queríamos preguntar ¿qué opinión tienes que va a jugar ese, bueno, pues el posible transporte de hidrógeno por tuberías y sobre todo cómo se compara con las otras alternativas que existen también pues para la importación de grandes cantidades de hidrógeno en los próximos años? ¿Qué papel va a desempeñar la tubería para poder ayudar al desarrollo del hidrógeno tal y como la Unión Europea está planteando? Sí, bueno, mira, la visión que tenemos nosotros es una visión con muchos años de historia, ¿vale? Enagas tiene más de 50 años de historia y ha estado en toda la revolución, diría yo, energética de la compañía y del país, a medida que la adecuación de infraestructuras básicas energéticas se ha ido desarrollando. No debemos de pensar que el gas natural, cuando se incorporó en España, de un día para otro íbamos a tener toda la red de infraestructuras que tenemos ahora. La red de infraestructuras que tenemos ahora, como os podéis imaginar, pues es una evolución, digamos, de un mercado que ha ido creciendo, que ha ido madurando y que lógicamente ha ido dándole un sentido, digamos, a esas infraestructuras desde la perspectiva de oferta y demanda. ¿Cómo visualizamos el tema del hidrógeno? Bueno, pues en el caso del hidrógeno, y con nuestra experiencia ya, como digo, de 6 años de estar trabajando muy de cerca con todos los valles de hidrógeno que hay a lo largo y ancho de la geografía española, con los proyectos, con los consorcios y demás, bueno, pues es que evidentemente va madurando. A medida que va pasando el tiempo, va madurando y va cogiendo unos requisitos, digamos, diferentes. Y lo que visualizamos es que sí que existió un punto de inflexión importante cuando, bueno, pues dentro de lo que es la política energética europea, a través de los mecanismos que ya ha puesto en marcha, como Green Deal, Fit for 55 y, como decía antes, REPowerEU, que cita esos 5 corredores y hace referencia al European Hydrogen Backbone, las infraestructuras empiezan a tomar un papel relevante.
relevante. Empiezan a tomar un papel relevante las infraestructuras de transporte y almacenamiento porque al final la generación de hidrógeno es una generación totalmente distribuida y la demanda está donde está. Entonces, si tú haces una visión muy global de lo que es Europa, ves que hay zonas muy ricas en recursos renovables y en capacidad para poder generar hidrógeno, y otras zonas del continente donde hay una gran demanda, en este caso de energía. Y hay además unos objetivos de sustitución, digamos, en este caso de gas fósil, en este caso, nuevos vectores energéticos, como sería el caso del hidrógeno. Y a esto se le suma el hecho de la soberanía energética y la capacidad de poder tener esa autogestión de la energía, cosa que en Europa, tristemente, hemos visto de un día para otro cómo la entrada de Rusia en Ucrania y la guerra de Ucrania pues llevó a condicionar, digamos, esa situación, ¿no? Y esa soberanía energética y, en definitiva, la competitividad industrial que tiene Europa se hacía peligrar desde el momento en que, esa soberanía energética no se podía garantizar. A partir de aquí, las infraestructuras, en este caso de hidrógeno, tanto de transporte como de almacenamiento, teniendo en cuenta que es una energía que fundamentalmente es autóctona y es una energía que se va, en la medida en lo que se pueda, producir, porque cuando dice la Comisión Europea 20 millones de toneladas de hidrógeno y al menos 10, no está diciendo que si Europa no es capaz de producir 12 o 14 millones de toneladas, no las produzca, ¿vale? Lo que está diciendo es que al menos 10 deberían de ser de autogeneración. Para esto, pues estamos hablando de, dentro de los objetivos, como bien sabéis, de sustituir 150 BCM de gas natural, fundamentalmente basado en tres vectores: uno el hidrógeno, otro el biometano, ¿vale? Y por último, fundamentalmente, todo el plan de eficiencia energética y de reducción de consumo que tiene también incorporado REPowerEU. A partir de aquí, las infraestructuras, como digo, es la solución, en este caso, más competitiva de transportar molécula por, digamos, de una zona a otra. Se sabe y se ha visto y se ha visualizado durante muchísimos años que el transporte por tubería es la solución más competitiva. Nosotros, sabéis, cuando trabajamos a larga distancia, utilizamos otro tipo de soluciones, como puede ser los barcos de gas natural licuado, en el caso del gas natural. En el caso del hidrógeno estaríamos hablando de derivados como el amoníaco, cuando estamos hablando de transportes, digamos, transcontinentales. Pero todo lo que pueda ser el transporte de molécula dentro del propio continente, evidentemente la interconexión de infraestructuras es la que ha demostrado ser la más competitiva, sin menoscabo de que en condiciones, digamos, de distancia corta no se puedan dar opciones, digamos, a otro tipo de distribución y de logística, como incluso pueden ser en isocontenedores, tube trailers y demás soluciones que también han estado ahí en el small scale del gas natural y que siguen estando ahí. Lo que pasa que sí es verdad que la evolución natural de toda red de infraestructuras es que, bueno, tú puedes empezar a diseñar soluciones, vamos a decirlo así, de pequeño escalado, ¿vale? De lo que es un small scale, llevando, digamos, soluciones de autogeneración para, digamos, consumos discretos, pero en la medida en que el consumo aumenta y la demanda va aumentando, tú lo que necesitas al final es seguridad de suministro, y la única manera de obtener seguridad de suministro es a través de unas infraestructuras interconectadas y además con visión de sistema, que permita de alguna manera optimizar muy bien la red para dar un servicio eficiente y eficaz a todos esos usuarios de la red. Yo creo que el evolutivo de la red de infraestructuras de hidrógeno pues va a llevar un evolutivo muy similar al que tuvo la red de gas natural en este caso. Y por Digamos, eso una compañía como Enagas, perdóname, una compañía como Enagas, pues es la que de alguna manera ha estado ahí y va a seguir estando, en este caso, para el desarrollo de las infraestructuras de hidrógeno. a modo de curiosidad, Jesús, ¿Mm? ¿desde qué año tenemos gasoductos en España? Pues mira, la primera infraestructura de gas natural que se construyó en España es la terminal de regasificación de Barcelona, Ah, en el puerto de Barcelona, en el año 1969. Una vez que se construyó
esa primera terminal, se hizo la primera red de distribución de gas natural en España, en Barcelona, y luego se construyó el primer gasoducto, el Barcelona-Bascongadas-Valencia, posteriormente, ¿vale? Con lo cual, pues estamos hablando, como digo, de más de 50 años de historia con infraestructuras que como veis, se empezaron a desarrollar de una determinada manera y fueron creciendo vegetativamente al resto de territorios españoles. Claro, supongo que también ahí puede haber muchísimos aprendizajes, ¿no? En cuanto a cómo desarrollar una infraestructura sin tener del todo claro quién va a ser finalmente el consumidor. Pero yo creo que eso podemos hablar después también, porque tú lo has mencionado ahora. Bueno, la Unión Europea nos ha puesto esos deberes, ha hablado de la importancia de la infraestructura y vosotros ya habéis comenzado también a plantear, dentro de una iniciativa global en Europa, pues una serie de hidroductos, ¿no? Sobre Ujú. todo pensando en esa red troncal, pero también pensando en lo que sería esa interconexión con Portugal y con el resto de Europa. Ujú. ¿Qué nos puedes contar del proyecto y de lo que hay hecho hasta ahora? Muy bien. Bueno, esta andadura, como digo, comienza aproximadamente hace 2 años, cuando empezamos a desarrollar un análisis de mercado, un análisis de prospectiva. Como digo, empezamos hace 6 años con el hidrógeno y hace dos nos dimos cuenta de que, lógicamente, todo el tema de infraestructuras cada vez se hacía más esencial tenerlo claro, porque lo que veíamos es que había mucho proyecto distribuido, había mucho valle de hidrógeno totalmente disperso, donde efectivamente se podía generar un ecosistema. Nosotros mismos generamos el primer valle de hidrógeno en España a través de una sociedad que creamos en su momento, que era Enagas Renovable en Mallorca, el Green Highland, que además es el primer valle de hidrógeno en una isla a nivel europeo, pero veíamos que la dificultad que tenían los valles era la seguridad de suministro, en definitiva, ¿no? Tú al final vas generando un ecosistema, pero que se sustenta básicamente en una producción totalmente deslocalizada, y que cuando digamos, los niveles de demanda, y sobre todo empiezas a hablar de niveles de demanda industriales, véase proyectos como pueden ser relacionados con refinerías, petroquímica, fertilizantes y otro tipo, digamos, de grandes demandantes de hidrógeno, de sus derivados, pues lógicamente la seguridad de suministro era algo esencial, ¿no? Entonces, como digo, hace 2 años empezamos a hacer un análisis de mercado y llegamos a unas primeras conclusiones, un análisis en principio teórico, de prospectiva, que lo presentamos, de hecho, en el Día del Hidrógeno de Nagas de este año 2023, donde presentamos ya una visión a 2030 y a 2040 de un paquete de infraestructuras que entendíamos que tenía sentido en base un poco a, por un lado, nuestra percepción desde el punto de vista de dónde estaban ubicados esos valles, nuestra percepción de dónde estaban ubicados los principales polos de demanda. Yo siempre digo que en España, para bien o para mal, pues es muy fácil de saber dónde están los grandes demandantes industriales, porque casi se pueden contar con los dedos de dos manos los grandes polos químicos donde se concentra fundamentalmente la gran industria, la refinería, la petroquímica y, en todo caso, la industria de transformación. Y al final, bueno, pues encima pues van ligados a los puertos. Puertos en los cuales, en muchos casos, nosotros también estábamos ubicados, porque en muchos de los grandes puertos españoles tenemos los terminales de regasificación, que, como os podéis imaginar, los terminales de regasificación en su día no se ponían tampoco en cualquier sitio, se ponían donde los volúmenes de demanda, en este caso de gas natural, le ponían sentido. Y en ese sentido, bueno, pues al final diseñamos una red que respondía precisamente a esa potencial oferta en zonas donde hay un alto recurso renovable y donde hay superficie y espacio suficiente para poder generar grandes plantas de producción de hidrógeno con base electrólisis, y donde estaban los grandes polos de demanda, o bien porque ya se estaban desarrollando valles de hidrógeno que eran públicos, o bien porque ya había grandes consorcios y grandes proyectos declarados en zonas muy concretas donde habían anunciado grandes planes de transformación
información donde el hidrógeno iba a jugar un papel muy relevante, y a eso unido con las dos conexiones internacionales Celorico-Zamora y Barcelona-Marsella, que forman el corredor H2Med. Y al final, bueno, pues eso lo que nos lleva es a una visión 2030 y una visión 2040, una visión 2030 con una red que sube por la Vía de la Plata, pasa por el corredor cantábrico, baja por el Valle del Ebro, llega a Barcelona y baja por el corredor mediterráneo, y luego una segunda infraestructura con visión a 2040 que básicamente lo que hace es dotar de capacidad a toda la zona centro de España, llegando en este caso a las interconexiones también con Francia por Irún y por la RAU. Y en principio ese modelo de red, ese esqueleto de red, esa visión de red es la que ahora precisamente sometemos precisamente a una consulta pública, porque nosotros cuando presentamos esos resultados digamos a comienzos de este año, ya advertíamos de tres cuestiones fundamentales: que era un estudio de prospectiva, que no todos los proyectos y todas las iniciativas de hidrógeno se habían podido tener en cuenta, porque en muchos casos no eran públicas o no habían aflorado y no teníamos conocimiento de ello, con lo cual evidentemente era un análisis totalmente de prospectiva, que estaba sujeto a una planificación y a unos objetivos que se tendrán que marcar en el PENIEC y en futura planificación, que estaba además sujeto a los posibles cambios regulatorios que podían venir, en este caso todas las negociaciones que está habiendo ahora mismo en Bruselas para todo el proceso del paquete de gas natural, gases renovables e hidrógeno, todo el reglamento que tiene que venir con los actos delegados correspondientes al proceso PCI, que también en el que estamos inmersos, y donde esa red troncal con esas interconexiones del H2Med estaban incorporadas y se presentaron, y también ahora mismo están en análisis por parte de la Comisión Europea y de los Estados miembros, ¿vale? Y sobre todo a este proceso de Call for Interest, que es el que nos tenía que de alguna manera arrojar luz, digamos, cómo es ese futuro mercado del hidrógeno en España, cuántos proyectos hay de producción, cuántos proyectos hay de comercialización, cuántos proyectos hay de consumo. Y con todo eso, lo que nosotros dijimos es que íbamos a meterlo todo en una coctelera, y lógicamente en cuanto tuviésemos la oportunidad presentaríamos de nuevo esa red de infraestructuras, pero ya mucho más precisa y adaptada sobre todo a las necesidades del mercado español, ¿vale? Por eso abrimos esa consulta, nosotros la anunciamos a comienzos de este año, abrimos esa consulta el 22 de septiembre, desde comienzos de este año hasta este septiembre hemos estado trabajando en todo lo que podría ser esa configuración del proceso de Call for Interest. Hicimos un webinar el día 14 donde explicamos a grosso modo esto mismo que acabo de contar yo, pero todavía un poquito más en detalle, como no podía ser de otra manera. Y a partir de ese momento, el 22 de septiembre, abrimos el proceso de Call for Interest, que estará abierto o lo cerraremos el 17 de noviembre. Es decir, estamos ahora mismo a mitad de camino en este proceso, y donde, bueno, pues he de decir que ya hay muchas compañías que han subido, digamos, se han dado de alta en la aplicación y están empezando a subir. Hay más de 110 proyectos dados de alta en el sistema, y aprovecho ya también las ondas para animar a los grandes desarrolladores, a los consorcios y a todas las iniciativas que hay de hidrógeno a nivel nacional, para que vayan dándose de alta en la herramienta y vayan subiendo sus proyectos y sus iniciativas. Animamos a que esto se haga de una manera progresiva, que no esperéis al último día, que ya sabemos que al final es complicado. Hay un equipo de gente que está dando soporte a todo el proceso de información y de carga de información en la herramienta, que estamos abiertos a que cualquier duda, cualquier sugerencia que nos queráis hacer, hay canales ya abiertos para poderos dar respuesta. Y bueno, pues en principio la idea es que una vez que acabe este proceso, el 17 de noviembre, luego necesitamos un par de meses aproximadamente, y teniendo en cuenta que nos pillarán las navidades de por medio, pues necesitamos aproximadamente un par de meses para todo lo que es el análisis del dato, ¿vale? Y nuestra intención es que a comienzos del 2024, en el Día del Hidrógeno en Agas,
que si no recuerdo mal anunciamos el 14 de septiembre, sería a finales del mes de enero, previsiblemente el 31 de enero, anunciaríamos de modo agregado previsiblemente por comunidades autónomas, e incluso podríamos llegar a una capilaridad casi de en provincia, de dar los resultados de este proceso de Call for Interest, que esperemos sea un éxito para todos y que, vuelvo a repetir, animamos a todos los grandes promotores, desarrolladores de proyectos, tanto si son de producción como sobre todo de consumo, a que suban sus proyectos y se den de alta en la plataforma. Con esto, lo que presentaremos serán esos resultados y ya empezaremos a visualizar si esa propuesta de red que presentamos en 2030 y en 2040 pues realmente encaja con el potencial mercado del hidrógeno a nivel nacional, porque no olvidemos, aunque efectivamente esta red troncal está conectada o pretendemos que esté conectada con Europa a través de esas dos conexiones, una con Portugal y otra con Francia, lo fundamental de la red troncal es desarrollar el mercado del hidrógeno a nivel nacional y, por supuesto, cumplir los objetivos de descarbonización de los sectores industriales y de los sectores energéticos españoles. Y para eso, lógicamente, es para lo que estamos trabajando. Es obvio que si al final España es uno de los países que desde el punto de vista de recurso renovable pues es de los países que más potencialidad tiene en Europa de ser más competitivo en la generación de hidrógeno, bueno, pues lógicamente seamos un país que en un determinado momento podamos llegar a tener capacidad de exportación y capacidad de exportación alta, ¿vale? De hecho, nosotros en el Día del Hidrógeno contextualizábamos casi 3,3 millones de toneladas de producción, de los cuales 2 millones podían llegar a salir por el gasoducto Barcelona-Marsella con conexión a Francia y norte y centro de Europa, que supondría que España pues, tuviese una capacidad equivalente al 10% del total de producción y demanda prevista por REPowerEU, que estábamos hablando antes de 20 millones de toneladas. Con lo cual, bueno, yo creo que en ese sentido es muy significativo todo esto que estamos diciendo. Presentaremos los resultados agregados, veremos si esa red que en su día diseñamos encaja perfectamente con las necesidades del mercado. Adoptaremos y adaptaremos la red a las necesidades que surjan de este proceso de Call for Interest. Somos conscientes de que desde el momento en que lo anunciamos ahora hay muchos más proyectos, hay muchas más iniciativas, tanto en Andalucía, el Valle de Hidrógeno Andaluz, como en Castilla y León, con las iniciativas que tienen en Burgos, en Valladolid, en muchos sitios. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello para, de alguna manera, dotar a la infraestructura de hidrógeno de toda la capacidad esperada y esperable y que cubra las necesidades y la seguridad de suministro de sus futuros usuarios. Una vez que concluyamos este proceso, abriríamos ya luego un proceso de Open Season, que lo que nos va a permitir es trabajar de una manera mucho más focalizada con todos los que han participado en todo este proceso de Call for Interest. No quiere decirse que si una empresa por alguna condición no ha podido subir sus proyectos y sus iniciativas al proceso de Call for Interest en el 2024, cuando abramos el proceso de Open Season, que también será no vinculante, no pueda no subir su información a este proceso. Evidentemente, todo el proceso va a ser súper flexible porque somos conscientes de que los niveles de madurez que puedan tener y sobre todo, no tanto en la producción, pero sí en la demanda y con los objetivos de descarbonización que puedan tener muchos grandes industriales que se están planteando dar el salto al hidrógeno, pero que puedan en un determinado momento no tener una claridad meridiana desde el punto de vista de cuándo podrían adoptar ese hidrógeno. Somos conscientes de eso, con lo cual durante el 2024 este proceso de Open Season, cuando lo abramos, dará cabida a que se puedan volver a subir, sobre todo proyectos que por lo que sea no les haya dado tiempo a subir esta información en el proceso de Call for Interest, pero incluso diría más, en el calendario que manejamos, el proceso de Open Season pasará a ser un proceso vinculante, ¿vale? Con una red, digamos, ya vinculante a partir del año 2025. Ya veremos cuándo. Es decir, que al final de lo que estamos hablando es que es un proceso, digamos, que va quemando etapas, pero que tiene 2 años por delante de seguir madurando y seguir trabajando. También, para que lo entienda también todo el sector y de alguna manera vayamos dando pie a que aquellos proyectos que puedan ser menos maduros, pues vayan tomando madurez y vayan de alguna manera adquiriendo esa capacidad para poderlos subir
a todo este proceso. En cualquier caso, nosotros animamos a que, independientemente del grado de madurez que pueda tener en mi proyecto, si mi comité de inversiones ya ha previsto que a medio y largo plazo incorpore el hidrógeno dentro de lo que es la matriz de soluciones de descarbonización, animamos a todo el mundo a que suba sus iniciativas a la herramienta, porque cuanto más afloren y de la manera más rápida vayan aflorando todas las iniciativas, nos dará, digamos, una perspectiva mucho más exacta de lo que se necesita, cómo esas infraestructuras deben de responder a la futura demanda, cuando esos polos químicos, esos polos industriales y nuevos polígonos industriales que muchas comunidades autónomas están en promoción, puedan de alguna manera ir dotándoles de esa ventaja competitiva de disponer ya de una canalización relativamente cercana de hidrógeno que le permita de alguna manera dar unos servicios competitivos y que los diferencie de otras zonas que a lo mejor pues no ha llegado todavía a esa posibilidad o está más remota porque por lo que sea no se ha conseguido recoger información suficiente como para dar viabilidad a las infraestructuras. Pensemos que las infraestructuras responden, digamos, a una viabilidad técnica y económica y tienen que ser muy competitivas para los futuros usuarios, ¿vale? Como son infraestructuras que requieren de inversiones importantes y de una planificación con tiempo, cuanto antes tengamos esta información, muchísimo mejor. Oye, pues ahí queda la explicación, Jesús. A modo de resumen, simplemente, oye, que decir que este proceso de Call for Interest está abierto, que lo pueden buscar en Google, en vuestra aplicación, o sea, en vuestra página web y lo encontrarán, que servirá tanto para productores como consumidores de hidrógeno, que es un proceso no vinculante, que es confidencial y que a mí me surge la duda de si solo entrarían productores y consumidores de hidrógeno o también de CO2 o de oxígeno o de algún otro gas, digamos, que tiene sinergias con el hidrógeno, puede presentarse también a esta Call for Interest. Pues mira, son dos cuestiones: productores, consumidores y comercializadores, ¿vale? Porque también lo que estamos visualizando es que se abre también un nuevo episodio de compañías que empiezan ya de alguna manera a meter dentro de su portfolio de oferta la comercialización y el trading de hidrógeno, ¿vale? También la plataforma recoge ese perfil, ¿vale? De tal manera que tú te puedes dar de alta dentro de lo que es la plataforma incluso con una combinación de perfiles, ¿vale? Lo que es el Vale. típico consorcio donde tienes consumidores, productores e incluso comercializadores, ¿vale? Entonces tienes hasta 7 perfiles para darte de alta para luego poder subir tus proyectos. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, me parece fantástica la pregunta porque la respuesta es que sí. De hecho, en el webinar que dimos nosotros el día 14 y que luego posteriormente dimos otro webinar técnico el día 3, más explicando en detalle el manejo de la plataforma, totalmente de acuerdo además en que todo este material está disponible en la web de Nagas, tenéis ahí todas las presentaciones que se han ido haciendo, todo el acceso a la propia plataforma para darte alta en la plataforma, los vídeos en streaming de los webinars e incluso existe un vídeo de manejo de la herramienta para que no haya ninguna dificultad en subir tus proyectos y te van explicando paso a paso cómo tienes que ir haciendo. Y adicionalmente a esto, como he dicho, hay un departamento de soporte comercial totalmente focalizado al desarrollo de este proceso de Call for Interest que estará encantado en echaros una mano a todos vosotros de subir vuestra información. Dicho esto, totalmente de acuerdo de que el proceso de Call for Interest no solamente está circunscrito al hidrógeno como molécula, sino que efectivamente veréis que dentro de lo que es la plataforma también recoge consulta pública referente a oxígeno, CO2 y amoníaco. ¿Vale? Principalmente oxígeno, CO2 y amoníaco, que con el hidrógeno además también son la base para lo que puede ser la síntesis de metanol. Con lo cual es un proceso de consulta pública abierto al hidrógeno y sus derivados, si lo queremos ver así, incluyendo el oxígeno. Acordémonos todos de que por cada tonelada de hidrógeno que fabrico en un electrolizador, pues puedo llegar a fabricar o fabrico, de hecho, entre 8 y 9 toneladas de oxígeno en algunos casos con una calidad prácticamente medicinal. Entonces, en ese sentido, también lo que estamos es trabajando
trabajando para ver, digamos, ese encaje de las infraestructuras, no solamente de hidrógeno, sino infraestructuras casi como un corredor energético, donde yo pueda tener una infraestructura de tubería de hidrógeno, pero en un determinado momento pueda, en determinadas zonas, porque existe demanda y porque hay una necesidad, incorporar también tubería de oxígeno e incluso otros usos, como pueda ser el CO2, sobre todo para sectores muy afectados por los derechos de emisión, como puede ser el sector cementero, donde dentro de sus políticas de descarbonización los sistemas de captura pueden ser una solución fantástica, pero luego ese CO2 hay que transportarlo y hay que llevarlo a puntos, o bien porque trato de buscar un punto donde lo pueda hacer secuestro geológico, o bien porque lo lleve a un punto donde lo meto en un barco y me lo llevo por logística por buque a puntos, digamos, donde ya se está inyectando CO2 en el subsuelo y atrapando CO2 en el subsuelo. En ese sentido, también el proceso de Call for Interest ayuda a todo ese proceso de descarbonización, y Enagás, debo decirlo, que ya incluso en el año 2009 cambió sus estatutos para dar capacidad para poder ser transportista de CO2, con lo cual estamos trabajando también en esa línea, estamos trabajando también en la línea de optimizar y de usar el oxígeno procedente de las electrólisis, si efectivamente se requiere una red de infraestructuras para ese oxígeno, o en determinadas zonas poder prestar ese servicio, y para todo lo que pueda ser el CO2 con ceoductos y tuberías de transporte de CO2, y para el caso del amoníaco pues lo mismo, porque al final el amoníaco, más allá de sus usos en fertilizantes, también se empieza a postular como un gran, digamos, vector. Yo casi ya lo definiría como un vector energético que pueda permitir la exportación, digamos, de cantidades de hidrógeno producidas en Europa a otros continentes, como puede ser el continente asiático, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estamos trabajando desde varias perspectivas. Y aquí, Por un, Jesús, perdona que te sí. interrumpa. Lo del amoníaco sí que me sorprende un poco más. O sea, ¿esto lo habéis hecho por iniciativa interna o porque habéis detectado que había gente que os pedía este tipo de propuesta? Bueno, al final, por un lado, el tema del amoníaco es, como estaba diciendo, porque lo hemos detectado, hemos visto que existe un mercado, ya existe de hecho un mercado, digamos, con stock de amoníaco asociado fundamentalmente a la fabricación de fertilizantes con base amoniacal, pero luego porque empieza a postularse ya un nuevo mercado energético basado en el amoníaco, donde grandes países como puede ser Japón y países del continente asiático, pues están, digamos, reclamando la entrada de hidrógeno, y para de alguna manera poderles llevar hidrógeno desde Europa a Japón, pues bueno, pues es a través, digamos, de amoníaco. En ese sentido, detectamos que tenía todo el sentido del mundo la conexión de hidrógeno con la síntesis de amoníaco. Algunos proyectos, grandes proyectos en los que estamos ahora mismo en desarrollo, su objetivo último es el amoníaco, y porque nosotros tenemos nuestros terminales de gas natural licuado, donde, bueno, pues como sabéis, hay mucha normativa nueva europea, normativa AFIR, relacionada con el desarrollo de soluciones renovables en puerto. Nosotros tenemos los terminales en los puertos, y también vemos que podemos ofrecer servicios de logística y almacenamiento Claro. de otras moléculas, como puede ser el amoníaco, ¿vale? Y para eso los terminales de GNL pueden jugar un papel muy relevante desde el punto de vista de incorporar estas nuevas moléculas como servicios logísticos dentro de los propios terminales. Sí, no sé. En Puerto yo igual me estoy perdiendo algo, pero en Puerto me parece lo más sensato del mundo. Pero un poco analizando también las iniciativas de amoníaco, etcétera, ese suministro constante de hidrógeno que necesitan, etcétera. Claro, da la sensación de que igual transportar el hidrógeno y producir el amoníaco en puerto puede salir mejor. Quizás lo único tema es de espacio, porque incluso energía disponible tampoco necesitas demasiada para la producción de amoníaco. Bueno, supongo que esta es una de las cosas buenas de sacar algo a concurso o a consulta pública, ¿no? Que al final el mercado
te da esa opinión privada, digamos, y se certifica al final, ¿no? Si una cosa va a tener más salida u otra, que al final supongo que es lo que está también buscando toda esta Open Season, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A ver, un poco lo que se estaba comentando. Nosotros, de hecho, tenemos grandes proyectos que son de hidrógeno, y el que lo recepciona son compañías que se dedican a la fabricación de fertilizante. ¿Vale? Entonces, al final necesitan el hidrógeno porque necesitan desarrollar síntesis de amoníaco y necesitan, por un lado, hidrógeno en grandes cantidades y con una seguridad de suministro suficiente para garantizarles, digamos, que, bueno, pues que la eficiencia del proceso se mantiene y además lo pueden hacer de una manera costo eficiente y sostenida y sostenible en el tiempo. El hecho de que al final se vaya a desarrollar las plantas de amoníaco en puerto, bueno, tendrá sentido que se desarrollen en puerto siempre y cuando, bueno, primero, el que vaya a desarrollar la síntesis de amoníaco, que no es nuestro caso, entienda que la ubicación es la idónea porque tenga también previsto desarrollar dentro de su estrategia posible exportación de amoníaco, ¿vale? Y a partir de aquí, nosotros, si estamos en proximidad, siempre podremos estudiar la posibilidad de dar el servicio de almacenamiento y de logística de amoníaco a través de nuestros terminales, digamos, en el medio y largo plazo. La ventaja competitiva que ahí podemos poner encima de la mesa es toda la obra marítima que ya tenemos en el puerto, la implantación en los propios puertos, teniendo en cuenta, como digo, que nosotros no vamos a estar nunca ni en la fabricación, ni en la comercialización, ni en la síntesis del amoníaco, pero sí podemos prestar servicios de peak saving y podemos prestar servicios de almacenamiento y de bunkering de amoníaco desde nuestros terminales para poder ofrecer, digamos, ese servicio adicional al futuro mercado. También es verdad que, bueno, las plantas de amoníaco están donde están, muchas de ellas están en zona portuaria, pero también hay algunas que están en zona centro de España, ¿vale? Y ahí, bueno, pues al final a lo que se le llega es sobre todo con tubería de hidrógeno, porque la síntesis de amoníaco pues la tendrán en la planta petroquímica o en la planta de químicos que desarrollarán a tal efecto, ¿vale? Entendido. Y volviendo, Jesús, un poco al tema de la red troncal de hidroductos, ¿no? De hidrógeno, en un sector como es este, con tanta incertidumbre, los hidroductos sin duda darán mucha seguridad a los inversores. Lo has dicho tú antes, hay varias fases. La primera fase para 2030, una segunda fase que recorre al centro de la península para 2040. ¿Cuál es el calendario esperable con el que trabajáis hoy en día? Bueno, hay unos objetivos en estos momentos fijados a nivel europeo y todo también está sujeto, lógicamente, a los procesos también. Es un efecto concatenado, ¿no? Por un lado tenemos un objetivo marcado con el PENIEC. Hay 11 gigavatios puesto como un objetivo de penetración del hidrógeno dentro de lo que es España. 11 gigavatios, estamos hablando de entre un millón y 1,3 millones de toneladas de hidrógeno. Acordaros que la hoja de ruta del hidrógeno que hay todavía vigente a 2020 hablaba de 550.000. Dentro de lo que es el PENIC habla de 11 gigavatios y además lo que busca es que al menos un 75% aproximadamente del hidrógeno que actualmente se consume como mínimo sea descarbonizado, con lo cual estaríamos hablando de casi 400, 350.000, 400.000 toneladas de hidrógeno a descarbonizar en el 2030. Es decir, todo nos lleva a pensar a que se necesita infraestructura de red troncal al 2030 para descarbonizar y para dar sentido al PENIEC desde un punto de vista estructural, pero es que luego además a esto se le suma los objetivos de descarbonización de la Unión Europea con el proceso PCI, donde el gasoducto Barcelona-Marsella, bueno, pues forma parte, digamos, de esa estrategia y tiene una fecha prevista de puesta en marcha, digamos, allí por el 2030, con lo cual el calendario que manejamos es que tenemos que hacer todos los esfuerzos y esperemos que toda la regulación vaya en ese sentido para que al 2030
pues todo esto que estamos diciendo se convierta en una realidad. Podamos dar servicio al PENIEC, esos 11 gigavatios tengan sus infraestructuras para poder llevar la oferta y la demanda, y a su vez el Barcelona-Marsella pues pueda llegar a ejecutarse en los plazos y en las fechas esperadas y esperables por Europa, para de alguna manera tener este primer corredor, el primer corredor ibérico de hidrógeno, operativo a finales del 2030. Y Jesús, más allá de los planes, ¿no? Al final que pueda haber en política, tú lo comentabas antes, Enagás lleva tirando tubo desde hace décadas. Em, de los aprendizajes que mencionábamos que podía haber, por ejemplo, ¿no? Del despliegue de esa infraestructura gasista, ¿ves que puede haber cuellos de botella en el desarrollo de esta infraestructura? Porque nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que con muchos clientes les comentamos, ¿no? Oye, pues quizás tu proyecto no tenga ahora sentido, pero de cara a 2030 sí que lo podrá tener. De hecho, bueno, algunos lo hemos presentado también. Para poder quizás pues, aprovechar este hidroducto para exportar a una zona muy buena de producción en la que no hay un consumo, ¿no? Y en muchos de ellos, pues al final siempre nace esa duda, ¿no? ¿Qué nos puedes decir para tranquilizarnos y tranquilizar a la industria también de lo que se haya aprendido a raíz de esa instalación de kilómetros y kilómetros de gasoductos en España con respecto a estos tiempos? O sea, un gasoducto en 5 años desde, digamos, la concepción inicial hasta que se ejecuta es algo viable. Bueno, lo primero deberíamos de decir que al final el dinero es precavido, ¿vale? En general. Y en un mercado emergente como es el del hidrógeno, pues yo entiendo que la gente tome sus precauciones, y que las grandes compañías y los grandes desarrolladores de proyectos tomen sus precauciones desde el punto de vista de cómo van faseando esas inversiones, para de alguna manera ir viendo que la madurez del sector acompasa con las inversiones. Con lo cual, por ahí tenemos que ser todos conscientes de que ese es un camino que tenemos que ir andando todos. Sí debo de decir que durante más de 50 años Enagás ha mantenido, digamos, siempre su red en operación. No hemos tenido nunca ningún cero. ¿Vale? Y en ese sentido, yo creo que además podemos decir que en esta última época complicada y compleja, con la situación que mencionaba antes, de la invasión de Rusia por parte de Ucrania y la guerra en Ucrania, en España se han mantenido en todo momento los niveles de stock y la seguridad de suministro de las infraestructuras de gas natural. Para mí creo que eso es un primer punto de garantía, y que cualquier gran desarrollador que quiera desarrollar una infraestructura que va asociada a un hidroducto, pues puede tener la tranquilidad y la certeza de que Enagás, si es Enagás el que está ahí, la seguridad de que las cosas se van a hacer bien y se van a hacer igual que se han hecho en una historia de más de 50 años bien, pues creo que ese es el primer y gran legado que una compañía como Enagás pone encima de la mesa. A partir de aquí, bueno, pues es evidente que los pasos se tienen que ir dando acompasados en el tiempo. Nosotros vamos a hacer una infraestructura lo más competitiva posible, por eso llamamos al mercado, por eso preguntamos al mercado, por eso vemos las necesidades del mercado. No se va a desarrollar una infraestructura que no requiera el mercado, y evidentemente la madurez de la infraestructura y la capacidad de la infraestructura irá acompasada con las necesidades del mercado. A partir de aquí, bueno, las tuberías se van a diseñar como se han diseñado todas las infraestructuras que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, teniendo en cuenta las particularidades del hidrógeno en sí mismo. Sabéis que durante el 2022 hubo 3 reales decreto ley: el Real Decreto Ley 6 del 2022, el 14 y el 18, que de alguna manera son modificaciones parciales a la ley del sector de los hidrocarburos, y que ya de alguna manera daban cierta certidumbre a cómo se puede desarrollar una infraestructura
infraestructura de hidrógeno. Existe normativa y estándares para el diseño de infraestructura de hidrógeno y buenas prácticas a nivel internacional que permiten diseñar una infraestructura de hidrógeno con una alta fiabilidad. No así, a lo mejor no es en España, pero podemos decir que a nivel mundial hay más de 5.000 kilómetros de tuberías, muchos de ellos en Estados Unidos de hidrógeno, y ahí están operando y funcionan perfectamente, con lo cual, bueno, pues en ese sentido la manera y el saber hacer lo tenemos. Tenemos la ventaja de que tenemos una red de infraestructuras de gas natural y en la medida en la que estamos visualizando la red de hidrógeno, en muchos casos va a ir por la traza o va a ir en proximidad a la traza de la del gas natural, con lo cual en ese sentido los niveles de impacto y de afección medioambiental pues lógicamente se minimizan bastante. En la primera estimación que tenemos actualmente con el diseño de la red que tenemos, más del 80% de la red troncal de hidrógeno iría en paralelismo con la red de gas natural, lo cual, bueno, pues eso ayuda mucho desde el punto de vista de expropiaciones y de derechos de paso y vía y sobre todo de impacto medioambiental. El diseño de la red de hidrógeno además lo estamos pensando con un diseño de red net cero desde el primer momento, ¿vale? Con lo cual la propia operativa de la red troncal de hidrógeno no va a suponer incremento, no va a suponer en ningún caso incremento de huella de carbono. ¿Vale? Esto creo que es un punto muy, muy importante. Es una red totalmente sostenible, con lo cual no va a suponer el hecho de tener que construir una red que suponga luego un incremento de emisiones en el tiempo. ¿Vale? Y sí que es verdad que, bueno, pues en los procesos de tramitación administrativa, aunque yo creo que se han dado grandes pasos, desde un punto de vista legislativo en España para ir avanzando en ese desarrollo de infraestructuras, bueno, pues se tiene que seguir trabajando. Creo que el paquete del reglamento de gas natural, gases renovables e hidrógeno va a dar mucha más certidumbre a todo esto que estamos hablando, va a permitir además una separación de actividades clara y eso va a ayudar a que las grandes inversiones tengan una gran certidumbre de cómo se van a hacer y cómo se van a desarrollar las cosas. También ya está dando ciertos tintes, como por ejemplo todo lo que es el almacenamiento subterráneo va a ser regulado desde el primer momento. También está dando ya un periodo donde sí que puede haber un momento transitorio que dependerá digamos, de cómo la adopte cada país desde el punto de vista de cuándo las infraestructuras van a pasar a ser infraestructuras reguladas, en el caso de las tuberías, digamos, de transporte, ¿vale? Incluso de los terminales, digamos, en puerto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto, bueno, pues ahora, digamos que en el 2024, yo creo que va a ser un momento clave, yo diría, para la industria del hidrógeno. Por un lado tendremos el proceso de Call for Interest, como digo, por otro lado presentaremos resultados, veremos esa red troncal ya con una idea y una configuración muy adaptada al mercado. Como digo, también, bueno, pues los trílogos actualmente en Bruselas relacionados con toda la reglamentación y toda la normativa del hidrógeno, pues se van a ir aclarando. Los actos delegados, la red 3 también se va a publicar ahora en breve en el DOE. Los actos delegados también, bueno, pues han ayudado también a poner una cierta certidumbre en cómo categorizar este hidrógeno y cómo se considera ese hidrógeno verde y renovable, qué condiciones tiene que tener y qué no. Hombre, yo creo que al final el marco se va cerrando. El Banco del Hidrógeno, yo creo que con esta primera emisión de 800 millones para los primeros proyectos también va a ayudar bastante a dar certidumbre, sobre todo en la parte de producción y sobre todo en la demanda, desde lo que me cuesta a mí producir hasta lo que me cuesta, hasta lo que estoy dispuesto a pagar, ¿no? Y ahí, bueno, pues nosotros vamos a tratar de contribuir, de poner nuestro granito de arena con toda la infraestructura de red troncal lo más optimizada y lo más coste eficiente posible, de tal manera que bueno, pues el menor de los problemas para el desarrollador de proyectos y para el consumidor de hidrógeno sea pensar que tiene una tubería de por medio, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues ya simplemente un poco a modo de resumen de esta última respuesta, recalcar el tema de que hasta el 80% de la tubería, digamos que va a ser no la misma tubería, pero sí que va a pasar por las mismas zonas, con lo cual Correcto. esos derechos de paso, de expropiación, pues serán mucho más sencillos, el impacto medioambiental también. Que tenéis esos aprendizajes de más de 50 años desplegando tuberías
y que en principio no debería de haber problemas, ya que ese 80% de zonas de paso que se comparten también van a agilizar mucho los proyectos, ¿no? Que no debería haber problemas Eso es, para tener esta infraestructura desplegada en 2030. eso es. Pues Jesús, si te parece, vamos a aprovechar que ya que estás aquí para comentarte también otro tema que está muy a la orden del día, que es el tema del blending, ¿no? El aprovechar esa infraestructura que tiene Enagas, en este caso, para inyectar hidrógeno y poder así agilizar o usar y aprovechar una infraestructura que todavía le queda tiempo de vida para transicionar a ese mundo verde en el que queremos estar. Te queríamos preguntar por si es posible a día de hoy inyectar hidrógeno en los gasoductos de gas natural de Nagas y si no es posible hoy, lo será en el futuro y hasta qué porcentaje. Ujú. Bueno, aquí simplemente indicaros que dentro de lo que es la actividad, mi actividad dentro de lo que es la compañía, yo esta parte de la inyección de hidrógeno en la propia red de gas natural no la llevo yo directamente, ¿vale? Esto la lleva sobre todo la parte, digamos, de la transportista de gas natural, porque de hecho, bueno, pues eso es en definitiva, la inyección de hidrógeno en la red de gas natural, igual que lo que pueda ser otras moléculas verdes, como puede ser el biometano, son accesos a la propia red de gas natural. Actualmente, bueno, el blending, aunque es verdad que yo diría que ha ido un poquito, eh, ha sido, digamos, como una especie de montaña rusa, ¿no? Ha ido teniendo sus momentos. Bueno, pues es una solución. Eh, Tendremos que ir viendo actualmente si es factible no solo en la red de Nagas. Nosotros, cuando hablamos de hacer blending en la red de gas, tenemos que pensar que no es solamente en la red de transporte, sino en la red de distribución, es decir, en todo el sistema gasista. Con el blending, además, se une también el sistema de garantías de origen de todo el gas renovable, incluido también el posible hidrógeno que se inyecte en la red de gas natural, que tendrá que tener su garantía de origen y su certificado, esperable su certificado de sostenibilidad a futuro. Bueno, pues iremos viendo, yo creo que se van dando pasos en positivo en todo lo que es el acceso, digamos, de estas nuevas moléculas a la red de gas natural. Es verdad que existen diferentes, se ha venido hablando todo este tiempo atrás de diferentes porcentajes, digamos, en volumen en la red de gas natural. El Real Decreto Ley, me parece que es el 18 del 2022, ya habla de que efectivamente se autoriza la inyección de hidrógeno en la red de gas natural en su conjunto, no en la infraestructura de Nagas, sino en toda la red, tanto en distribución como en transporte. Y actualmente pues se están evaluando proyectos tanto en transporte como en distribución de inyección de hidrógeno. Es verdad que no hay todavía fijados unos porcentajes cerrados por parte de la Comisión Europea. Se han hablado de porcentajes del 10%, hay países que han puesto el 15%, del 10%, del 5%. Sí que se están fijando ya limitantes en frontera, incluso por debajo del 3%. Bueno, iremos viendo. Yo creo que un poco también al hilo de lo que comentaba antes, yo creo que los reglamentos que tienen que venir de Europa también hablarán de esto, y los actos delegados también hablarán de esto y acabarán fijando, digamos, esas condiciones primero de cross-border entre países, ¿vale? Para que, digamos, las inyecciones de hidrógeno en la red de gas natural de un país no puedan afectar, digamos, al país vecino, porque no todas las redes y no todas las infraestructuras de gas natural que tenemos nosotros tienen por qué ser de similares características técnicas a las que puede tener, digamos, nuestros países vecinos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues también fijará, digamos, esas condiciones en cuanto a porcentajes en volumen, digamos, a nivel nacional. Y luego, bueno, pues a nivel nacional, toda la reglamentación y todos los procedimientos y protocolos que se están trabajando, en los que se está trabajando y se está desarrollando, pues entiendo que irán cobrando madurez para que al final, bueno, pues efectivamente estos procesos de blending se puedan materializar y se puedan hacer una realidad más pronto que tarde. La realidad con el tema del blending es que están muchísimos gigavatios, ¿no? de electrólisis planteados para desarrollar en España. Muchos de ellos hace 2, 3 años, cuando no había nada de claridad, era todo completamente opaco.
quizás por la ignorancia, ¿no? De los que estábamos empezando a plantear estas cosas, pues se han quedado ahí planteados, pero ahora que avanza la regulación, que ves cómo se mueven las cosas en Europa, que vemos las distintas directivas, bueno, da la sensación de que el blending quedará reservado, por lo menos a nosotros, para muy, muy poquitos proyectos, ¿no? Se habla de ese protocolo de detalle del 5%, aunque el protocolo de detalle, en nuestra opinión, no debería de ser aplicable. Después también están dialogando en el Parlamento, en el Consejo, ese 3, 2%. ¿Tú cuál crees, Jesús, por lo que vosotros también veis, que es esa limitación que hace que el porcentaje de blending no pueda aumentar? A pesar de que, bueno, nosotros nos encontramos en muchas ocasiones proyectos que te sacan esas noticias a relucir, ¿no? De, oye, la red de gas puede aguantar hasta un 20%, pero en cambio todo lo que se está discutiendo es a la baja, ¿no? El 2-3%. Técnicamente, ¿qué es lo que provoca que no interese meter un mayor porcentaje de hidrógeno en volumen en la red de gas? Bueno, yo primero lo que diría antes de alguna cuestión técnica que como ingeniero os puedo contestar al respecto. Em, yo lo que diría, esa visión que has dicho, yo creo que es así, ¿no? Yo creo que hubo muchos proyectos hace 2 y 3 años de gente que quería desarrollar, de promotores que querían desarrollar proyectos de hidrógeno y que entendían que al final la única opción que había para poder canalizar el hidrógeno pues era el tubo que tenían más cercano, ¿vale? Y el tubo que podías tener más cercano es el de gas natural. ¿Vale? Entonces, yo creo que de aquella época a hace 2, 3 años, ahora, yo creo que la diferencia está, como bien has dicho tú, en que ahora lo que empieza a haber ya es un mercado de hidrógeno, porque el hidrógeno ha pasado, digamos, a categoría de vector energético. ¿Vale? Ya no es, bueno, yo voy a producir una cosa, no tengo muy claro cuál es el mercado, bueno, voy a ver si puedo hacer esto, voy a ver si. No, yo creo que ahora ya empieza a haber claramente un futuro mercado del hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos sectores, como es el sector de los transportes, que tiene unos objetivos de descarbonización claros. Hay un consumo de hidrógeno gris que hay que descarbonizar y que para poderlo descarbonizar, teniendo en cuenta los orígenes de esa demanda, pues requieren seguridad de suministro y requieren infraestructuras. Entonces, yo el primer ejercicio que haría sería eh, realmente todas esas compañías que en su día solicitaron un punto de conexión a la red de gas natural porque era lo que había y porque, bueno, pues muy bien, como has dicho tú, incluso por desconocimiento, pues era lo que había y lo solicitaron, que realmente ahora reevalúen si efectivamente el origen de su proyecto y el final del producto que van a fabricar, que es hidrógeno, tiene sentido que vaya al blending. ¿Vale? Tiene sentido que vaya al blending, porque si al final yo lo que quiero es producir hidrógeno porque mi cliente es una refinería, porque mi cliente es una fábrica de acero o es una fábrica de etileno o es una fábrica, una petroquímica de cualquier o de peróxido de oxígeno o lo que sea, pues resulta que es que la solución no es inyectar hidrógeno en la red de gas natural. Pensemos que cuando tú haces una inyección de hidrógeno en la red de gas natural, tú ya no hablas de hidrógeno. Tú ya lo que estás inyectando son megavatios hora verdes, ¿vale? Que tienen que venir con una garantía de origen y que además, a su vez, requerirán de un certificado de sostenibilidad en lo que se está trabajando también, ¿vale? Para que de alguna manera tú los puedas vender, digamos, como energía verde descarbonizada y haya alguien que te la compre y que se pueda detraer huella de carbono por el uso de esta energía. Pero tú no estás vendiendo hidrógeno ya. ¿Vale? Tú lo que estás es vendiendo una energía, pues a imagen y semejanza de lo que ocurre en la red eléctrica, ¿no? Donde, bueno, pues se mezcla el electrón verde con el electrón que es menos verde y a través de un sistema de garantías de origen y de certificados verdes, pues tú de alguna manera estás comprando una energía que es verde. Pues en el caso del gas natural pasaría lo mismo con las moléculas de biometano y pasaría lo mismo con el gas, los methane o en este caso con el hidrógeno, ¿no? Tú al final lo que estás vendiendo son megavatios hora verdes,
¿vale? Y bueno, pues con un sistema, como digo, de garantías de origen lo puedes tracear. Pero si realmente tu objetivo es la venta del hidrógeno y tu cliente es de hidrógeno, porque lo que necesitas es hidrógeno, a donde tienes que acudir es a la red de hidrógeno, ¿vale? Y donde tienes que llevar tu proyecto es a la red de hidrógeno. Por eso yo estoy totalmente alineado con lo que habéis dicho. Previsiblemente lo que está pasando es que hay proyectos que hace 2 y 3 años solicitaron ese punto de conexión porque era lo que había, pero en realidad ahora cuando ya estás viendo que va a haber una futura red de infraestructura troncal, que en esa red de infraestructura troncal de hidrógeno van a estar conectados los grandes desarrolladores, los grandes proyectos de producción y los grandes proyectos de demanda, y que tu objetivo es vender hidrógeno porque además le das el valor añadido tal cual del producto que es hidrógeno y no megavatios hora de energía, pues creo que a donde tienes que acudir, lógicamente, es a la red troncal. ¿Es compatible el haber solicitado una cosa con solicitar la otra ahora? Totalmente. Totalmente. La única cuestión es que habrá proyectos que en un determinado momento hicieron ese movimiento, ahora pasen a la red troncal y bueno, pues al final retiren la solicitud que en su día hicieron porque, como digo, bueno, pues era lo que había, tampoco se sabía mucho, era desconocimiento y bueno, pues se optó por aquello porque de alguna manera había que seguir adelante, ¿no? Y luego estarán aquellos que, bueno, continúen porque lo que quieren hacer es un blending. Bueno, pues como digo, en ese caso, bueno, pues tendrán que acoplar su desarrollo, por un lado, a las normas de gestión técnica del sistema gasista, ¿vale? A la legislación y a los protocolos que se tienen que elaborar para dar el acceso a la infraestructura de red y cuando eso esté resuelto, bueno, pues podrán tener su conexión a la red de gas natural. ¿Vale? Lo que pasa es que yo sí que digo que hay que hacer un ejercicio y sobre todo ahora los proyectos, cuando ya se empieza a tener más visibilidad y ahora cuando ya se empieza a saber realmente lo que uno quiere, porque poquito a poco esto va tomando forma, pues que realmente revisen si el objetivo y el origen de su proyecto era efectivamente hacer blending o simplemente optaron por aquello porque era lo que había en ese momento y ahora habiendo una red troncal, pues lo que tienen que hacer es venir a la red troncal y conectar su proyecto a la red troncal para conectar su proyecto o de producción o de demanda con el mercado potencial de hidrógeno que se va a desarrollar en el medio plazo, tanto en España como en Europa. Y luego, respecto a los aspectos de las noticias que estabas comentando y demás, bueno, es verdad que las normas de gestión técnica del sistema gasista, bueno, pues hablan ahora mismo de unos porcentajes de hidrógeno que también es verdad que hablan de fuentes procedentes de gas procedente de fuente no convencional. Es decir, eso estaba más centrado y más fundamentado en moléculas como pueden ser las del biometano, que en un determinado momento pudiesen llegar a tener algo de contenido, digamos, molar de hidrógeno en mezcla, ¿vale? Pero si ya de lo que estamos hablando es de hidrógeno y de inyección de hidrógeno, como digo, se sacó ese Real Decreto Ley y ahora lo que queda es terminar de cerrar los protocolos necesarios para poder conectar en el caso de que haya efectivamente algún proyecto, que yo también estoy con vosotros, que cada vez van a ir quedando menos proyectos en blending y los que hay son casi más de demostración, más que realmente, creo yo, proyectos con un plan de negocio soportado y sostenible en el tiempo. Estupendo, pues muchas gracias por la explicación, Jesús. Ya penúltima pregunta, desviándonos también del tema del blending. Enagas tiene presencia en otros países europeos, entre ellos está, por ejemplo, Alemania. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento y expansión internacional que tenéis en el campo del hidrógeno? Esas colaboraciones internacionales también son muy interesantes. Bueno, pues como bien has dicho, es verdad que la estrategia de la compañía ha ido cambiando de un tiempo a esta parte. Ahora mismo estamos muy focalizados en desarrollar infraestructuras en España y desarrollar infraestructura en Europa. Y lógicamente siempre con un ojo puesto a las interconexiones con Norte de África. Para nosotros, lógicamente, nuestro país vecino es estratégico y en este caso el que tenemos lógicamente más cercano es Marruecos, pero sin descartar otras posibles alternativas del norte de África. Con lo cual, para nosotros es esencial desarrollar toda esta infraestructura, todas estas interconexiones con Europa, con Portugal es estratégico, conexiones con Francia y luego, efectivamente, en Alemania tenemos presencia, ¿vale? Y como digo, nuestra estrategia de inversión ahora mismo también está muy focalizada a que si tenemos que desarrollar
algo más de infraestructura fuera de lo que es la geografía española, pues efectivamente sea en Europa. Alemania siempre va a ser un foco de atención, yo diría, para cualquier compañía de las características de Nagas, porque, bueno, pues es un gran, diría yo, agujero negro de consumo energético, tiene un plan de descarbonización muy potente. Y yo diría que es el gran impulsor, es el gran motor que está haciendo, en cierto modo, que esto del hidrógeno tome una velocidad de crucero todavía mucho mayor de la que algunos esperábamos, ¿no? Y en ese sentido, pues Alemania es un objetivo claro. Tanto es así que, bueno, nosotros la semana que viene estamos en Berlín en un evento en el que también os podéis inscribir todos por streaming. Creo que ya está abierta la inscripción en la página web de Nagas, donde vamos a presentar todo el H2Med y el corredor H2Med en Berlín, precisamente porque no solo buscamos la descarbonización, como decía antes, de los sectores productivos y los sectores industriales españoles por la vía del hidrógeno, el autoconsumo de hidrógeno y la autogeneración de hidrógeno, sino que también todos los excesos de producción y toda la sobrecapacidad que esperamos que se desarrolle en España la podamos canalizar a través de esa conexión Barcelona-Marsella y llevarla hasta Alemania, donde, bueno, pues a 2030, si no me equivoco, tienen un plan de consumo de 4 millones de toneladas de hidrógeno, ¿vale? Y me parece que es a 2050 estamos hablando de 10 millones de toneladas de hidrógeno, con lo cual, pues fíjate si es relevante el tener presencia en Alemania, y de ahí que estemos en esa jornada del 18 de octubre presentando el H2Med en Berlín. Estupendo, pues oye Jesús, ya última pregunta para cerrar este episodio tan interesante. Nos gustaría que nos contaras brevemente cómo empezaste y por qué en este sector del hidrógeno y qué papel te gustaría desempeñar en los próximos años. Bueno, yo llevo, como os decía, creo al comienzo de la conversación, hago 25 años en Enagas. Ahora he pasado por todas las áreas técnicas de la compañía. Empecé en operación y mantenimiento. Anteriormente de estar en Enagas, bueno, pues trabajé en construcción de infraestructuras, y desde que entré en Enagas, pues siempre he estado muy vinculado a todo lo que son los procesos de innovación. Como os decía, hace 6, 7 años tomamos, digamos, esa nueva estrategia de focalizarnos en el esfuerzo de que los gases renovables fueran entrando poco a poco. Y desde entonces, pues ahí he estado yo un poco como punta de lanza trabajando para que los gases renovables, y en concreto en este caso el hidrógeno, pues se vayan, de alguna manera, vayan permeando y vayan entrando y vayan siendo una realidad tanto en las infraestructuras como en la sociedad, ¿no? A partir de aquí, bueno, yo estoy a lo que la compañía me necesita. Soy ingeniero de profesión, y bueno, pues allí donde la compañía me necesite, pues seguiré trabajando. A mí me gusta mucho lo que hago. Ahora estamos en un momento del cambio, yo diría, muy importante. Creo que estos años que se nos vienen, 24 y 25, son claves para que, bueno, pues todo este despliegue de los gases renovables, y en este caso el hidrógeno, y posicionar a España en Europa, creo que es muy importante. Creo que es un proyecto país, creo que es una cosa muy bonita, y a partir de aquí, bueno, pues estaré a lo que la compañía me necesite, teniendo en cuenta que tengo 52 años. Bueno, pues lo que el cuerpo me aguante. Que seguro que todavía es mucho, Jesús. Oye, también una cosa que decías durante la presentación es que bueno, sobre tu responsabilidad, ¿no? En Enagas recae todo este proceso de elaborar la red troncal, el H2Med, etcétera, etcétera. Que, vamos, yo creo que es uno de los trabajos más importantes y más fundamentales del desarrollo del hidrógeno en España y en Europa, porque una cosa que tenemos clara es que un proyectito, dos proyectitos pueden salir si hay una tubería, pero cuando hablamos de gran escala esto tiene que estar, porque no solo abarata el transporte, sino que también nos da algo que es fundamental para un país, para un inversor o para un consumidor, que es esa seguridad de suministro, ¿no? Y esa flexibilidad al final. Pero esto deja muy claro que la elaboración de esta red troncal no es solo
una responsabilidad de Enagás, una responsabilidad de tu equipo, sino que también es responsabilidad de todo el sector el acudir a esta Open Season que vosotros habéis abierto, porque la inteligencia en el despliegue de estos hidroductos va a pasar mucho por los datos que tengamos. Y Correcto. para ello nosotros también animamos encarecidamente a todos los que nos escuchen a por favor involucraros, porque al final esto va a marcar las bases para los próximos años / décadas. Entonces, no dejemos esto de lado. Y a ti, Jesús, nada más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros hoy, dándonos tantos datos, incluso tanta tranquilidad, ¿no? Con alguna de las preguntas que te hacíamos sobre esos tiempos de ejecución y por la transparencia a la hora de explicarlo todo. Siempre lo decimos cuando vienen muchos invitados que nos quedamos muy tranquilos en el sector del hidrógeno, porque a pesar de que hoy en día estamos en tiempos de incertidumbre y sobre todo que estamos en tiempos de empezar a caminar, nos quedamos muy tranquilos con el conocimiento y el criterio que hay tanto en empresas como en instituciones o organismos públicos. Así que no podemos hacer más que darte muchas gracias por esta hora y cuarto ya que vamos a tener de episodio. Y también, bueno, tú lo sabes por el apoyo que nos has dado también cuando comenzamos con Atlanti y por escucharnos cuando todavía no éramos ni Atlanti, ¿no? Así que reiteramos los agradecimientos y te deseamos mucha suerte también en esta tarea titánica que es planificar todo el desarrollo de las infraestructuras. Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que también daros la enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo que lleváis y lo que habéis conseguido efectivamente de un tiempo a esta parte. Yo la verdad es que estoy encantado y como os decía, me suelo poner mucho vuestros podcasts también porque también se aprende mucho y coincido también en lo que dices que los ponentes que traéis y demás al final van desgranando y al final, bueno, pues yo creo que todo esto se le va dando sentido común y permitirme de nuevo que vuelva a incidir en ese punto que has dicho tú. Enagás está tratando de hacer lo mejor que puede para que esto se convierta en una realidad, pero esto es un trabajo de todos. ¿Vale? Esto es un trabajo de todos y yo estoy de acuerdo en que es una oportunidad histórica, es un proyecto país y tenemos que ser todos conscientes de esto y los unos porque nos dedicamos a una cosa y los otros porque queremos promover infraestructuras y los otros porque tenemos un proyecto. Os animo a todos a subir vuestras iniciativas al proceso de Call for Interest. No tengáis ningún problema en consultarnos todo lo que creáis oportuno, pero esto es una oportunidad histórica, no la desaprovechemos y hagamos de esto algo grande para todos. Y muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo, Jesús. Igualmente. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con el invitado Jesús Gil, director de hidrógeno de Enagás, que nos ha contado más acerca de la estrategia de Enagás en todo lo que tiene que ver con el hidrógeno, esa Call for Interest, esa red troncal de hidrógeno, incluido el H2Med, etcétera, etcétera. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.